Saludamos a la abogada Sibel Martínez. Ella es directora de la Fundación Grupo Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Abogada Martínez, muy buenos días. Quisiéramos, ante todo, realizar con usted una evaluación del estado de situación de la mujer en Ecuador, particularmente en Quito, cuando hoy celebramos su Día Internacional. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este análisis no puede dejar de lado esta crisis atípica que estamos enfrentando, la pandemia, y recordar que hace un año estábamos marchando justamente por el Día Internacional de la Mujer, cuando 4 días después nosotros en Quito nos confinamos. Y mucha agua ha corrido bajo este río de incertidumbres, ¿no? Donde las mujeres estuvimos en la primera línea de defensa como trabajadoras de la salud, cuidadoras, científicas, organizadoras comunitarias, ¿no? E incluso como líderes nacionales, ejemplares y eficaces en contra de la lucha, en contra de esta pandemia. Bueno, esta situación atípica efectivamente marca o hace un parteaguas de nuestra historia como país, pero a nosotras nos afecta más porque venimos de situaciones previas de menoscabo e inseguridad. Y es ahí cuando el desempleo, la sobrecarga de cuidados no remunerados, la violencia, la pobreza, toman una dimensión sobrecogedora en este último año, en donde además las mujeres enfrentamos un retroceso de una década en un año respecto a nuestros derechos. Ese es ¿Efectos más de o la menos, pandemia? exactamente, esa es más o menos la estimación que hacen organismos internacionales. La ONU Mujeres, por ejemplo, habla de que en Latinoamérica 118 millones de mujeres y niñas le haremos frente a la pobreza, en tanto que la OIT ha develado que en nuestra región 13 millones de mujeres han visto desaparecer sus trabajos en este último año. Estas mujeres se suman a las ya 12 millones más que habían, que no tenían trabajo. Entonces hablamos de 25 millones de mujeres que hacen frente al desempleo en Latinoamérica. Y bueno, la violencia, ¿no es cierto? En Latinoamérica también un promedio de 9 mujeres son 30%. Ecuador no es la excepción a esta regla, lastimosamente. Y tenemos algunos datos importantes, ¿no? Entre ellos, que de las mujeres, de las 3.3 millones económicamente activas de mujeres en el país, tan solo 780.700 mujeres tienen un empleo adecuado. ¿Sí? Las mujeres ganamos en promedio $263 menos que los hombres. Perdón, $263 en general. Es decir, menos que un salario mínimo vital. Eso como para que tengamos una idea. Y si bien trabajamos, ¿no es cierto? Y queremos hacerlo totalmente, hemos tenido que dejar de trabajar para cuidar. Y hoy por hoy estamos trabajando un promedio menos de 6 horas que los hombres. Justamente porque los cuidados y las tareas domésticas nos han, digamos, cruzado en nuestro trabajo, se han cruzado de forma desproporcionada. Con las cifras que usted nos está dando, nos hace concluir, diríamos, que las mujeres en general están más en las filas del subempleo que del empleo en Ecuador. Exactamente. Estamos más en las filas del subempleo, del desempleo también, ¿sí? Porque, bueno, los datos así nos lo exponen. Le voy a dar el dato del subempleo exactamente. En el país, el 20,1%, ¿sí? De mujeres está en el subempleo. Es decir, que tienen trabajo, pero perciben ingresos inferiores al salario mínimo y trabajan menos horas que las establecidas en la jornada legal. ¿Cuáles serían, abogada Martínez, las principales razones para que se genere y se mantenga esta enorme brecha salarial? Yo creo que la falta de perspectiva de género en las políticas públicas y también en esa falta de acciones afirmativas que debieron darse durante la pandemia. Y al hablar de acciones afirmativas es entender que hay muchas mujeres cabezas de familia, es decir, familias monomarentales, que tuvieron que decidir entre parar para cuidar, ¿no? Los colegios se cerraron, los centros de cuidado también,
cuidado infantil, y de repente vemos a una mujer haciendo frente a esta situación, en donde adicional a eso, ¿no? Comienzan a existir rebajas en las pensiones de alimentos, porque las parejas o exparejas, en efecto, comienzan a pedir estas rebajas, y entonces hay un círculo bastante complicado, vicioso, diría yo, en temas de poder hacer frente a esta crisis atípica. Y con una visión sesgada, ciega de género, por decirlo así, sin perspectiva de género, entonces, pues, esta situación que ya existía antes, estas brechas laborales que ya existían, se exacerban. ¿Cómo ha evolucionado el Ecuador en este tema? Seguimos viviendo en un contexto cultural predominantemente machista. ¿Y cuáles son los ingredientes que se han sumado a esta situación en los últimos tiempos? En efecto, sí, seguimos en una visión cultural bastante arraigada, donde el machismo es, digamos, el acento, tiene el acento. Yo creo que esta visión de corte patriarcal que las mujeres hemos tratado de contener, pero no hemos podido erradicar, demanda el esfuerzo de todos, ¿no? De todos, y cuando me refiero no solamente a la sociedad, sino también al gobierno, al Estado. Eh, y, y claro, frente a esa situación tan compleja que ya veníamos acarreando, esta llega a exacerbarse, como le comentaba, por la pandemia, en donde al confinarnos, por ejemplo, nos vemos obligados a vivir 24/7, muchas veces al lado del agresor, de nuestros agresores. Y eso hace que también la violencia se exacerbe. Y ahí tengo un dato interesante en temas de violencia. El Sistema Automático de Trámites Judiciales, el SATGE, nos dice que en el 2020 se calificaron un promedio diario de 9 violaciones, 7 abusos sexuales, 4 casos de violencia física, 9 de violencia psicológica, ¿no? Estamos hablando al día. Y algo que nos llama muchísimo la atención son los femicidios, en donde se han registrado, según este sistema, 282 femicidios en el 2020, lo que quiere decir que cada 31 horas una mujer en este país muere en manos, por lo general, de sus exparejas o parejas sentimentales. ¿Qué medidas han tomado los gobiernos? Cuéntenos particularmente del caso de Quito. Bueno, nosotros como Consejo de Protección de Derechos, en efecto, tenemos un trabajo ahí interesante que hacer cuando sugerimos políticas públicas. Eh, no ha sido fácil. Esta falta de enfoque de género en la nueva administración se ha sentido y hay que ser claros en esto. Y hemos tenido que bregar porque se mantengan los servicios que ya se tenían, ni siquiera que se incrementen, sino que se mantengan. Y entonces vemos con mucha preocupación cómo el sistema o el ente rector del sistema a nivel local, que es la Secretaría de Inclusión Social, eh, pues nos está jugando una mala pasada, ¿no? Porque no está poniendo, digamos, como prioridad estas políticas públicas tendientes, yo le diría, a reducir los índices de violencia y a garantizar que los derechos de las mujeres no se vean menoscabados más de lo que ya están, ¿no? En esta situación. Un poco el justificativo es la falta de presupuesto o la falta de dinero en razón de que se caminaron todos los esfuerzos a mitigar la pandemia. Pero estamos enfrentando otra pandemia, ¿no? O que se ha exacerbado mucho más y es la de la violencia, en donde se demandan esfuerzos también importantes si no queremos tener una crisis humanitaria a corto plazo. Aquí en Cuenca se han dado algunos hechos que han llamado mucho la atención. Cuenca se ha caracterizado, más allá de los últimos hechos en las semanas pasadas, entre los cuales uno destacadísimo está esa masacre en la cárcel de Cuenca, pero Cuenca se ha destacado por ser una ciudad de paz que privilegia los derechos en general. Por supuesto que tiene similares defectos, quizá en otra magnitud que otras ciudades del país, pero ha sorprendido enormemente el escenario que se ha utilizado en estos días en forma previa justamente a esta fecha, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por parte de oscuros grupos que han utilizado uno de los puentes simbólicos para las mujeres en el sur de la ciudad
para escribir grafitis en contra de ellas, incluso amenazas personales en contra de la activista Lisa Shingret, tema que realmente ha generado enorme rechazo en la ciudad. Manifestaciones de este tipo se están dando también en la capital de la República. A ver, yo he visto lo que ha sucedido con Liz y, bueno, primero un abrazo sororo y muy respetuoso para ella, ¿no? No entiendo la razón de este tipo de accionares y menos aún en un día tan importante como este. Y además tiene, ¿no? Trae su cola porque vimos cómo también levantaban el cuerpo de Alicia, ¿no? Amarrada a un árbol como sin un yo legítimo, sin un humano, hay una humanidad de por medio, ¿no es cierto? Porque para hacer eso a una persona, a una mujer, hay que objetivizarla, cosificarla. Y entonces es preocupante este accionar. Nosotros aquí en Quito efectivamente marchamos desde ayer y lo hacemos con la convicción de siempre. Es una lucha por la igualdad, igualdad de derechos y por ver ahora con desesperación cómo estos derechos adquiridos lenta y consistentemente, pero finalmente con mucha lucha y mucho esfuerzo, están sufriendo regresiones que además se traducen en estas accionarias que usted bien comenta, ¿no es cierto? Es inentendible que se pueda justificar hechos tan execrables como la masacre en las cárceles. Es injustificable e inaceptable que la violencia en contra de las mujeres, en su parte simbólica, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos un grafite, un mensaje en una pared, sea contrarrestada con violencia, ¿no? Con una demostración de lo que ocurre en esta sociedad y que nos tiene muy preocupadas, ¿no? Es que la violencia se justifica. La violencia que no debería, ¿no es cierto?, ser utilizada como herramienta para resolver conflictos, hoy por hoy es una de las herramientas básicas para hacerlo. Y por Sería eso es importante, sería, dígame. abogada Martínez, la faceta más actual y más preocupante, la violencia, que ha dejado de ser de baja intensidad y se vuelve criminal. Pues esto se refleja a través del crecimiento de las cifras que usted ha mencionado, de femicidios, violaciones, agresiones. Sí, yo creo que es efectivamente quizá algo que nos causa mucha preocupación, porque hablamos de vidas, ¿no es cierto? Aunque damos cifras, detrás de esas cifras hay rostros, hay vidas, hay niños en la orfandad, ¿no? Hay mujeres que ya no podrán seguir con sus proyectos de vida y que efectivamente eso hace que nosotros además tengamos miedo, miedo de salir, miedo de salir a trabajar, miedo de salir de nuestro confinamiento ahora, ¿no es cierto? Y entonces, porque ha exacerbado la violencia, pero también nos da miedo de vivir cerca del agresor, sin respuestas claras de qué hacer. Muchas veces las mujeres se quedan en casa y no deciden, digamos, separarse de la persona que les está agrediendo por miedo a que los hijos no tengan que comer, por esta violencia patrimonial que existe también, ¿no es cierto? Que es el limitar a la mujer el uso, digamos, de recursos económicos y asimismo la imposibilidad de poder movernos con nuestros hijos. Las casas de acogida, por ejemplo, deberían ser declarados servicios esenciales tras las cifras que estamos dando, de modo que las mujeres tengan la tranquilidad de poder salir de sus casas, aunque el agresor es el que debería salir, pero en la práctica ocurre algo distinto. Somos nosotras las que debemos salir a poner una denuncia y somos nosotras muchas veces las que no recibimos el apoyo y la ayuda empática incluso que se necesita en estas situaciones. Así que es un problema grave, pero no es el único ni el último en términos de derechos o de vulneración de derechos en nuestra contra. Como decíamos, hemos hablado también de la violencia y también es importante hablar de la poca participación de las mujeres en la vida activa y política del Estado, del gobierno, en donde efectivamente todavía tenemos que sufrir, ¿no?, por conseguir un espacio en la toma de decisiones. Y qué importante sería que tengamos esos espacios sin, digamos, presionarlos, sino más bien porque estamos en igualdad de condiciones, pero eso es algo que tampoco sucede.
Los medios de comunicación con frecuencia nos convertimos en receptores de quejas ciudadanas y han sido muy frecuentes en este último año, año de pandemia, las quejas sobre el mal manejo del Estado en general con respecto a pensiones alimenticias. Señalan que hay una falta de tutelaje y de acciones más efectivas por parte de las autoridades. Esto en Cuenca. ¿La situación en el país refleja lo mismo? Bueno, a principios de la pandemia, la Judicatura habló de una cifra de al menos de 70% de falta de pago de alimentos, ¿no? Incluso para poder solventar esta situación, hizo más fácil el pago a través de transferencias con el Banco del Pacífico y sin embargo, si bien hubo un incremento, no llega a ser el 100%. Pero yo creo que más que nada también pasa por, vuelvo a repetir, por una política ciega de género, en donde cuando se dicta la ley humanitaria, ¿no es cierto?, no se analiza esta situación. Es decir, no se analiza a la ley en general, el impacto que esta ley tiene en el interés superior del niño y el impacto que esta misma ley causa en las mujeres, o sea, ciega de enfoque de género. Y entonces vemos cómo en corto plazo las mujeres están bregando porque se les pague los alimentos, los niños están pasando hambre, niños que además, ¿no es cierto?, han sufrido también muchísimo durante la pandemia. Y me refiero a la falta de conectividad, ¿no?, al maltrato también. Y no hemos podido, a través de la institucionalidad, dar respuestas efectivas. Yo creo, es mi criterio, que en efecto se ha desinstitucionalizado al sistema, sobre todo, de protección de derechos de los niños y de las mujeres. Es increíble pensar, por ponerle un ejemplo, que con una situación tan grave de incesto como el que enfrentamos hoy, que es otro flagelo, no nuevo, pero grave, eh, la policía, la DINAPEN, que era la policía especializada en niñez y adolescencia, hoy se le ha encargado otros temas adicionales, entre migración, violencia de género. Entonces estamos restando institucionalidad y estamos haciendo que sea imposible, ¿no?, poder dar respuestas efectivas y eficaces, que tienen que ver con la prevención más que con la atención, porque en temas de violencia no sacamos nada atendiendo, ¿no?, sino más bien previniendo. Voy a citar una frase que se dijo en Ecuador hace algo más de un año. Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos. Es verdad y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen pensar que no necesariamente es un acoso. Estas fueron declaraciones de Lenín Moreno, desafortunadas, hace un año en la ciudad de Guayaquil. Como activista y trabajador en estos temas, ¿a qué conclusiones le pueden llevar a pensar partiendo de estas declaraciones del primer mandatario de un país? Que lastimosamente, y no es una garantía que una persona llegue al poder para que tenga conocimiento, ¿no? Eso es importante. Y en estos temas que hace mucho tiempo parecían intrascendentes e inocuos y hoy son transformadores de la democracia, y me refiero a, por ejemplo, causas como el feminismo o como los ambientalistas, ¿sí? Si los gobernantes no saben estar a tono con estas realidades que hoy por hoy marcan el rumbo de un país, en efecto tenemos declaraciones tan desacertadas como esas, que además decantan en decisiones que tienden a menoscabar la poca institucionalidad que ya teníamos, porque lo ven intrascendente e inocuo, ¿no es cierto? Y es así como se toman decisiones o se tomaron decisiones que tienen que ver con el cierre, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, en donde se trasladó el trabajo de política pública de género a la Secretaría de Derechos Humanos para luego restarle presupuesto, ¿no? Y es ahí como vamos viendo, pero aumentar sí el presupuesto de defensa, del Ministerio de Defensa y de Gobierno. Entonces ahí vamos viendo cuáles son las prioridades, ¿no? Yo creo que es importante ahora que estamos previos a escoger nuevos mandatarios,
que no nos conformemos únicamente con lo que nos dicen o con lo que queremos oír, sino que también estemos claros de la necesidad de conocimiento de esa autoridad. Y si bien no tiene que saberlo todo, sí tiene que estar rodeado de personas que puedan aportar y ayudar, ¿no? Desde esta visión de derechos humanos tan importante y tan necesaria hoy con la pandemia a cuestas, ¿no? Hay cifras muy preocupantes de Ecuador. Hay una encuesta, por ejemplo, de relaciones familiares, que usted debe conocerla, y de violencia de género, que ha determinado que un 33% de mujeres ecuatorianas han sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida. Y otros datos de que 5 de cada 10 mujeres son acosadas en las universidades, 7 de cada 10 mujeres violentadas. ¿Cómo van estas cifras? ¿En ascenso o en descenso en Ecuador? Van en ascenso. Y por eso le comentaba lo que el sistema SAFE nos ha arrojado. Y déjeme decirle que además ha sido muy difícil encontrar cifras oficiales. Es como que no hay cifra oficial y por lo tanto yo a ratos digo, bueno, lo que no se sabe, ¿no es cierto? O lo que no se mide, no se mejora, pero también ahí hay una suerte de complicidad, porque si no damos datos oficiales, entonces no tenemos que hacernos cargo de lo que estamos diciendo. Entonces es complicado obtener cifras, si bien se hizo esta encuesta, ¿no es cierto? Desde noviembre del año pasado hasta acá, del 2019 hasta la fecha, han habido una serie de situaciones complejas, sobre todo la pandemia, que nos hace pensar, porque todavía no estamos en la capacidad de llegar a determinar los horrores que nuestros cuerpos y psiquis han tenido que enfrentar durante la pandemia. Ya tenemos una aproximación interesante con los datos que le comenté, pero todavía hay, sobre todo niñas, que no tienen la posibilidad de denunciar y pedir auxilio. Y entonces estamos muy preocupadas por estos temas. Advertimos ya al principio de la pandemia, decíamos, cuidado y nos pasan muertes violentas por COVID, y sucedió. Dijimos ya, ¿no es cierto? Cuidado y las niñas sufren incesto, se quedan embarazadas, pero además son explotadas sexualmente y ya sucedió, ¿no es cierto? Lo hemos visto con esta noticia desgarradora de Puerto Quito, otra en los bancos, en donde están rescatando a niñas de sus familias. Es decir, estas niñas y en general los niñas y adolescentes están aprendiendo que hay igual misterio en el horror que en el amor en el seno familiar. Y esto implica cambios estructurales y sociales incluso. ¿Cómo vamos a cambiar la cultura en materia de violencia? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos y que no solamente pasa por el gobierno, también pasa por nosotros como sociedad. Cuéntenos finalmente, abogada Martínez, cómo ha conmemorado y van a conmemorar este 8 de marzo en la capital de la República. Bueno, nosotros marchamos desde ayer. Hoy estamos haciendo una serie de foros, también protestas, ¿no? A través de redes sociales, y estamos posicionando estos temas, los que hemos conversado con usted con mucha fuerza, de manera de tener soluciones tangibles, ¿no? Sobre todo con los candidatos, en donde veo con mucho gusto, le comento, que aquellas mujeres que participaron en las elecciones presidenciales han hecho una carta a los candidatos a efectos de que se comprometan, independientemente de quién gane, a cumplir con nuestras necesidades, es decir, a trabajar en política pública integral en temas de género y de niñez. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Gracias. Declaraciones de la abogada Sibel Martínez. Ella es directora de la Fundación Grupo Rescate Escolar y es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos en Quito. Nos vamos a una breve pausa.